Amados embajadores, hermanos de otras iglesias y todos aquellos que nos sintonizan hoy, que se conectan a esta proyección en vivo, qué gran bendición poder estar con ustedes nuevamente. Al Señor Jesucristo sea toda la gloria por todos los siglos de los siglos. Yo les invito para que leamos el Salmo 22, capítulo 22, verso 1, hablando del Señor Jesucristo. Una palabra profética antes de venir el Señor. Dice el Salmo 22, verso 1, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Esto es un grito de angustia en el Salmo 22. Vemos que ya estaba profetizado lo que iba a sufrir el Señor Jesucristo. Estas palabras son proféticas para el tiempo, para el año 0, para el año 33, cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, cuando Dios el Padre lo abandona en manos de sus verdugos, en manos de gentiles, de paganos, y da un grito de angustia y de dolor. En esta mañana quiero que nos metamos en el Espíritu, que entremos al ámbito espiritual y dejemos que Dios se glorifique en nuestras vidas. Señor, Espíritu Santo, toma el control, Señor. Glorifícate, Espíritu de Dios, y obra en cada vida, Señor. Obra, Espíritu Santo, obra. Y a través de tu presencia, Señor, aleluya, haya libertad, liberación, que haya sanidad, restauración, Señor. A través de este mensaje, Dios se va a glorificar. Dios va a glorificarse en nuestras vidas. Aleluya. El amor es sufrido y vamos a verlo. Vamos a ver el amor de Dios. Porque el apóstol Pablo escribe 1 Corintios 13. Y la primera característica del amor, dice: el amor es sufrido. Y Jesucristo es nuestro ejemplo de amor, porque Él es amor. Y Él se entrega al oprobio, se entrega a la humillación, se entrega a la desgracia, se entrega al dolor, se entrega al sufrimiento por amor a nosotros. Pero miremos cuánto le tocó sufrir al Señor, y todo lo que yo voy a hablar en esta mañana está escrito en la Biblia. Para que nos demos cuenta, o para que Dios nos haga acuerdo de lo que Él pagó, del precio tan grande, tan sublime que pagó por nosotros, para que nosotros hoy vivamos para Él. Entonces mira lo que dice Isaías capítulo 50, verso 6, dice: no quité mi espalda de los que me golpeaban, ni escondí mis mejillas de los que me arrancaban la barba, ni me cubrí la cara cuando me escupían y se burlaban de mí. Traducción, lenguaje actual. Hieden y supuran mis llagas, Salmo 38, verso 5 dice: hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Es decir, que su cuerpo era una llaga y supuraba su cuerpo. Era terrible el dolor. Mateo capítulo 27:30 dice: y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Lucas 23:35, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Mateo 27, verso 39. Y los que pasaban le injuriaban. Dicen que por ahí pasaba, era un camino real. Y pasaban meneando la cabeza y lo miraban y meneaban la cabeza y decían: tú
que derribabas el templo y en 3 días lo edificabas. Sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Lo injuriaban. Los malhechores lo insultaban. Marcos capítulo 15, verso 32. El Cristo, Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él lo injuriaban. Los 2 ladrones que estaban crucificados con él lo injuriaban. Mateo 27, 44. Dice, lo mismo lo injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Pero los dardos más punzantes y venenosos venían ¿de quién? De los sacerdotes, de los escribas, de los fariseos y de los ancianos. Los que más lo odiaban eran ellos. Mateo 27, 41 y 43 dice, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios. El Salmo 22, verso 14 dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. El Señor Jesucristo en ese momento está solo, sus amigos lo han dejado, sus discípulos se fueron, el único que está ahí es Juan, está María, su madre, y algunas mujeres que lo seguían, pero sus amigos lo dejaron solo y ahora sus enemigos se burlan de él, se le cuentan los huesos, dice la Biblia, le arrancaron sus barbas, le han golpeado con palos, su rostro no tiene parecer alguno, su cuerpo es una llaga desde la cabeza hasta los pies, tiene mucha sed el Señor, calambres tiene en todo su cuerpo, está en un dolor terrible, no puede casi respirar porque la crucifixión está estirado los brazos, se lo han descoyuntado y sus pies descoyuntados y su respiración es casi imposible, no puede casi respirar humanamente, no tiene fuerzas. Dice la palabra, hieden y supuran sus llagas su cuerpo, su lengua está pegada al paladar, desgarraron sus manos y sus pies, sus amigos lo dejaron solo, sus enemigos lo humillan y se burlan de él. Su misma familia, la descendencia de Abraham, lo injuria y le dice, si eres el Hijo de Dios, si has dicho la verdad, desciende de la cruz y creeremos en ti. Su cuerpo tiene todo el pecado del mundo encima. Y la ley de Dios y el castigo de Dios cae sobre él.
Allí en esta palabra se cumple cuando Pablo dice: el amor es sufrido. El amor es sufrido. Entonces yo quiero que nosotros ahora entremos a ese tiempo. Ahí en el Gólgota está el Señor Jesucristo humillado hasta lo sumo. Jesucristo ahí está en la desgracia, en la maldición. Jesucristo está bajo condenación. Jesucristo es allí un malhechor, no porque Él haya hecho algo malo, sino que Él cargó con todo mi pecado, con toda la desgracia, con toda la maldición del mundo. Está cargando con toda la contaminación, el pecado, la injusticia de este mundo. Con todo lo más desgraciado de este mundo está sobre su cuerpo. Yo quiero que usted piense por un momento que siente el Padre desde el cielo, que siente Dios como papá de su único hijo, de su hijo santo, 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 su único hijo y lo más querido. Juan 3:16 dice que Dios envió a su único hijo, su único, es decir, lo más precioso para el Padre está en el Gólgota, en una cruz, crucificado, escarnecido, traspasado, con todo el pecado del mundo, y aparte del dolor que siente el Padre por su hijo, tiene que castigar a su hijo con su ley. Si a usted y a mí nos duele castigar a nuestros hijos, aún ellos cometiendo pecado, errores, siendo desobedientes y rebeldes, a nosotros nos duele castigar a nuestros hijos. Imagínese usted el dolor que siente el Padre en su corazón de tener que castigar a su hijo que no ha fallado, a su hijo que fue santo, 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 a su hijo que fue obediente en todo, que no hizo su voluntad en este mundo, aunque andaba en este mundo como hombre. Es decir, estuvo en este mundo como yo, como usted. Pero aún así, dice, fui obediente, vine a hacer la voluntad de mi Padre. Y es tanto la exaltación de Jesucristo aquí en la tierra al Padre, que el Padre dice: ese es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Pero ahora el Padre ve a su Hijo en la cruz del Calvario, cargando con el pecado de gente que no merecíamos salvación, de gente desagradecida, gente rebelde, gente pecadora, gente que su corazón se inclinaba siempre de continuo a hacer las cosas que le desagradan a Dios. Pero ahí en la cruz del Calvario está su Hijo. Está cargando con el pecado del mundo entero, con lo más vil, lo más horrible, está sobre su cuerpo. Aparte de eso, todo el mundo se burla de él. Todo el mundo le critica y le dice: si eres el Mesías, lo que tanto has dicho, desciende de la cruz. Imagínese usted el dolor del Padre y tener que aplicar su ley, su palabra, su castigo sobre aquel Hijo santo, puro, obediente, manso y humilde de corazón. El Padre tiene que aplicar la ley, porque si no aplica su ley, su castigo sobre aquel precioso Hijo, tendría que aplicarla sobre mí, sobre usted, y usted y yo estuviéramos perdidos. Es cuando Jesús dice: clamo y no me respondes, porque la ley de Dios cae sobre su Hijo. El castigo que se merecía todo el mundo cae sobre su Hijo. Y es tanto el dolor del Padre, porque Jesús en el Getsemaní dice: Señor, si te es posible, pasa de mí esta copa. Y Jesucristo en Getsemaní nos muestra un corazón también, ¿por qué no decirlo débil? Un corazón que
que sentía dolor, un corazón que sentía profunda tristeza, un corazón que suplicó al Padre, al que lo podía librar de la muerte. Dice, con muchas lágrimas oró aquel que lo podía librar de la muerte. Jesucristo está ahí, está padeciendo, pero yo te pregunto, en ese momento, ¿quién siente más dolor, el Hijo o el Padre? Por eso es que Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo. Tal vez nosotros nos olvidamos del sacrificio, no solamente del Hijo, sino lo que sintió el Padre. Porque el Padre tiene corazón, el Padre tiene sentimientos. Porque si no tuviera sentimientos, no le dolería el corazón. Y no resiste ver a su Hijo. Y ¿sabes algo? Dios en un momento, yo quiero que entiendas esto, Dios en un momento, aquí está en la esencia del mensaje. Dios el Padre en un momento sintió tanta ira que quiso destruir el mundo. Sintió tanta ira que el mismo sol se ocultó. A la hora sexta, Jesús fue crucificado a la hora tercera, a las 9 de la mañana. Y a la hora sexta, que es las 12, al mediodía, el sol se ocultó. Él sintió la ira de Dios el Padre y la tierra empezó a temblar. Y las peñas se partieron porque el Padre quería destruirnos a todos, de ver del dolor que sintió, de ver a su Hijo cargando con el pecado del mundo, y aún el mundo desagradecido, injuriándolo y humillando a su Hijo. Esos verdugos no se saciaban. Y el Padre, como usted, si es padre, entiende lo que yo estoy diciendo. ¿Qué siente usted que le maltraten a su hijo? ¿Qué siente usted cuando no le quieren a sus hijos? Aún sus hijos siendo desobedientes, rebeldes. ¿Qué siente usted cuando desprecian a su hijo? Hecho a semejanza de Dios, entonces es porque Él también siente dolor, porque Él también llora, porque Él también se entristece, porque Él también se arrepiente de castigar al hombre. Entonces Dios quiso destruir al mundo en su ira. Quiso desbaratar todo, destruir sus enemigos, desbaratar, volver todo este mundo, desintegrar al hombre y todo este planeta. ¿Por qué? Porque su hijo estaba siendo maltratado, humillado, escarnecido, sin motivo alguno. Él estaba pagando por nosotros y nosotros le tuvimos como malhechor. El sol se oculta a las 12 del día. Hay tinieblas. La tierra empieza a temblar. Las peñas se parten. Cosas sobrenaturales empiezan a suceder. ¿Qué es lo que está pasando? Es que el Padre está airado. El Padre, ¡oh, aleluya! El Padre ha decidido terminar con la humanidad. Pero allí en la cruz del Calvario está su Hijo. Ahí está intercediendo por nosotros. Lloren sacerdotes, ministros del Señor, entre la entrada y el altar. Pida, oh Jehová, perdona a tu pueblo. Jesucristo es el sacerdote de todos los sacerdotes. Y lo que hace Cristo en la cruz del Calvario es decir, Padre, Padre, aplaca tu ira, perdónalos. Papá, no los destruyas. Padre, porque dice la palabra que Jesucristo decía, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. En ese momento la ira del Padre se aplaca. ¿Sabes por qué? Porque hay un sacerdote, porque hay un cordero,
porque hay alguien que está intercediendo para que Él no desbarate y acabe con todo. Ese es el amor. Sufrido, pero no se irrita, no guarda rencor. La desgracia que está viviendo Jesucristo en la cruz del Calvario, no la ha vivido nadie. Nadie tuvo que cargar con los pecados de los otros. Cada persona que tal vez ha sido martirizada, perseguidos, le han hecho oprobios. Ellos mueren por sus pecados. Pero Jesucristo está siendo humillado, maltratado, escarnecido sin haber tenido culpa alguna. Él está ahí, pero Él no se merece ese castigo. Él está intercediendo a aquel que quiere destruir todo. Él está intercediendo y decía la Biblia, es porque no se cansaba de decirle: Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el amor de Dios, un amor que no se irrita, un amor que no guarda rencor, un amor que perdona, un amor que nunca deja de ser, que no cambia, aunque las circunstancias sean las peores. Ese es el amor de Dios. Aunque el Padre en su ira, en su enojo, descarga su ira, su ley contra su Hijo y su ira también. Pero esto es incomprensible. No puedo entender el amor de Dios. Cuando yo estaba mirando este mensaje, me quebranté y digo verdaderamente, por mucho que yo quiera entender el amor de Dios, no lo puedo entender. ¿Cómo pudo Jesucristo ser humillado tan vilmente? Ser despreciado, vituperado, escarnecido, perseguido. ¿Cómo pudo hacerlo por nosotros? Y yo digo, ¿por qué Él no terminó con todo? Hizo una nueva creación. Para Él todo es posible. Es incomprensible la obra de Dios. Es incomprensible su amor. ¿Sabes algo? Ahí estaba Jesús intercediendo por aquellos que lo humillaban. Ahí estaba intercediendo por aquellos que lo injuriaban, por aquellos que traspasaron, que lo laceraron, que lo escupieron, que lo golpearon. Jesucristo pudo dejar que Dios descendiera con fuego y acabara con todo. Jesucristo pudo dejar que Dios destruyera el mundo y todos sus habitantes, pero fue más grande su amor, fue más grande su misericordia que la ira, fue más grande su bondad por usted y por mí. Es por esta razón que yo creo que estoy en deuda y siempre estaré en deuda con mi Señor. Es por esta razón que yo creo que nunca se me olvidará lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Porque es la única manera en que nosotros conocemos el amor de Dios. Dios muestra su amor en que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió en la cruz del Calvario. Cristo nos mostró su amor en el jardín del Edén, donde el hombre vino a conocer el amor de Dios. Fue en el Gólgota, en la cruz del Calvario. Y ese hecho, lo que Jesús hizo allí en la cruz del Calvario, no se puede olvidar nunca, jamás, ni en esta vida, ni en la otra. Y lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es lo que te salva a ti, me salva a mí. Pero lo que Él hizo allí en la cruz del Calvario también condena a todos los que desprecien su sangre preciosa, su sacrificio, el pago de la deuda. Es decir, todo el que acepte ese amor incomprensible, ese amor sublime, tendrá salvación.
Pero todo aquel que rechace ese amor será condenado. Allí en la cruz del Calvario es donde conocemos el amor de Dios. Para terminar, te pregunto en esta mañana, ¿puedes tú perdonar a tu hermano? ¿Puedes tú perdonar a tu enemigo? ¿Puedes tú amar a tu enemigo? Porque si no puedes, Cristo no está en ti. Simplemente eres un cristiano de palabra, pero no de corazón. Si Cristo está en ti, tú puedes perdonar, tú puedes amar, tú puedes convivir, tú puedes soportar, tú puedes sufrir, tú puedes guardar tu corazón sin odio, sin rencor, sin resentimiento. Si Cristo está contigo, tú podrás. Porque Él lo llena todo. Mira, en dos evangelios, está en Marcos capítulo 15, verso 32, y en Mateo 27, 44, ¿sabes qué dicen los dos evangelios en estas citas? Los ladrones que estaban con Cristo colgados lo injuriaban. Es decir, que estos dos ladrones, los dos, Dimas y Festas, algunos le han colocado estos nombres, Dimas y Festas, los dos ladrones le injuriaban al Señor, y también ellos, los dos, no era uno solo, eran los dos que se levantaron contra el Señor Jesucristo. Pero cuando el Señor Jesucristo, desde su oprobio, desde su humillación, desde su desgracia, desde su maldición, maldito estaba el Señor ahí, desde su dolor, dice, recuerde, su lengua estaba pegada a su garganta, tenía sed, sus huesos se podían contar, sus llagas supuraban, le habían arrancado sus barbas, le habían golpeado, pero aún así decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando Jesucristo decía estas palabras, las decía desde lo más profundo de su corazón, porque si Jesucristo no intercede por nosotros desde la cruz del Calvario, el Dios el Padre acaba con la humanidad. Dios el Padre acaba con la humanidad. ¿Por qué? Porque es muy terrible que le maltraten a un hijo. Y más, usted y yo no podemos sentir tanto dolor como sintió el Padre. ¿Por qué? Porque su hijo era santo, 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 obediente, manso y humilde de corazón. Y todo lo que hizo Jesucristo fue porque en obediencia al Padre era un hijo. Fue un hijo que exaltó al Padre siempre en toda su manera de vivir, en su acostar y su levantar. Fue agradable al Padre en todo. Tanto que dijo: papá, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero aunque me duela, no voy a hacer mi voluntad, sino voy a hacer tu voluntad, papá. Era agradable en todo. Y cuando el Padre ve a su hijo siendo maltratado, quiso destruir al mundo. Si Jesucristo no intercede desde la cruz del Calvario, no estaba pidiendo perdón solamente por los que estaban presentes, sino por el mundo entero. Padre, perdónalos. Porque Cristo pudo darse cuenta de lo que estaba próximo a suceder. Porque el Padre iba a destruir su ira. Escúchame bien, es que tú tal vez no sabes lo que es la ira del Padre. Si solamente su presencia desintegra las cosas, imagínese usted su ira. Por eso Él tuvo que esconder su rostro. Y Él dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque tuvo que detener su ira allá arriba, voltear su ira hacia otro lado, no hacia la tierra, porque la tierra empezó a estremecerse, a temblar, el sol se ocultó y hubo tinieblas en la tierra. Y Cristo fue el que detuvo la ira del Padre. Cristo con su intercesión: papá, perdónalos, Señor. Ahora mira ese amor tan grande que tú y yo debemos tener. Ese amor sublime, amor sufrido, ese amor que no se irrita, ese amor que no guarda rencor, ese amor que nunca deja de ser, ese amor que permanece para siempre.
Allí estaba Cristo intercediendo. Y Él es tu ejemplo. Cristo es mi ejemplo. Si yo digo que soy cristiano, debo seguir el ejemplo de mi Señor. Las pisadas de Él. Ese amor maravilloso. Ese amor incomprensible. Ese amor sublime que este mundo salvó. Ese amor sufrido. Ese amor que permaneció fiel a nosotros. Él podía descender de la cruz. Él podía hacer descender fuego y destruir a sus enemigos. Pero su amor por ti, por mí, fue más grande que su sufrimiento, que su dolor, que su humillación. Su amor todo lo puede. Ahora usted y yo, si decimos que somos cristianos, tenemos que imitar el amor de Dios. Tenemos que dejarnos llenar de su amor. ¿Puede usted perdonar a su enemigo? ¿Puede usted amar a su enemigo? ¿Puede usted convivir bien en paz con su familia? ¿Puede usted acostarse cada día con su corazón sano? Si lo puede hacer es porque Cristo está contigo. Si no lo puedes hacer, estás lejos de Cristo. Si no puedes perdonar a tu hermano, a tu enemigo, si no puedes amar, estás lejos de Cristo. Amigo, hermano, si Cristo fue humillado hasta lo sumo, si Cristo padeció de tal manera que no ha habido un sacrificio como ese, siendo Él santo, perfecto, manso, humilde, obediente, si Él padeció, que no se merecía padecer, no merecía que ni siquiera lo maltrataran verbalmente, mucho menos físicamente. Él no merecía ningún castigo, pero lo hizo. Ahora, piense usted, pensemos nosotros el precio que pagó Cristo por nosotros. ¿Cuánto más nosotros tenemos que pagar? Es decir, por Él, si Él murió por nosotros, nosotros debemos vivir para Él. Yo estoy en deuda. Si Él padeció fue por mí. Si Él pagó ese precio tan alto por mí, yo siempre, no solamente hoy ni mañana, sino en toda esta vida y la otra vida, estaré en deuda con Cristo. Siempre estaré en deuda. Por eso Pablo dice: soy deudor de Cristo. Soy deudor. Usted no le reclame nada a Dios. Usted está en deuda con Dios. Usted le debe a Él todo. Todo se lo debes a Cristo. Yo le debo todo, nada tengo, todo es de Él. Y todo lo que soy es por su misericordia, por su gracia. De todo lo que hizo Cristo en este mundo, de caminar sobre el agua, resucitar los muertos, sanar los enfermos, levantar paralíticos, volver la vista a los ciegos, limpiar leprosos, todo lo que Él hizo, sus mensajes, todo, lo más grandioso, lo más maravilloso, fue lo que hizo en la cruz del Calvario. Fue su sacrificio, porque su amor se mostró allí en la cruz del Calvario. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de nuestro Señor. Bendito sea el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. El ladrón, cuando ve que Jesús pide perdón por sus verdugos, es algo que nunca vio. Que nunca vio un amor así, una bondad. Eso fue extraño para él. Y los dos ladrones vieron esto y todos los que estaban ahí. Pero siempre la Biblia dice que nosotros tenemos que creer. Él nos muestra su amor, Él se da a conocer a todas las personas, pero nosotros tenemos que creer y aceptarlo. Fue la salvación de aquel ladrón que estaba en la cruz. Cuando él ve ese gran amor de Dios, del Hijo de Dios allí en la cruz, él no puede resistir ese amor. Y cuando él decide creer en Cristo, sus vendas son quitadas y ve un reino
un reino poderoso, porque él ve que lo que está haciendo Cristo, es decir, la venda es quitada y él puede ver el plan de salvación o la obra que Cristo está haciendo en la cruz del Calvario. Por esta razón es que el ladrón dice y ve un paraíso y ve un reino. Él ve el reino de Cristo. Sus ojos son la venda que tenía el diablo sobre el ladrón es quitada cuando él decide creer en Cristo. Entonces él ve un reino y ve a un rey crucificado en la cruz. Es por eso que le dice: Señor, tenme en cuenta cuando empieces a reinar, porque él puede ver algo sobrenatural. De todas las obras que hizo Cristo, esta es la más hermosa y la que siempre tendremos en mente y en nuestro corazón. No se nos puede olvidar el sacrificio tan grande que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Aleluya. Seremos salvos y pasaremos la eternidad en mansiones maravillosas solo porque Cristo pagó un precio por nosotros. ¿Y sabes algo? Cristo detuvo la mano airada de Dios que quería destruir este mundo. Termino. ¿Puedes amar a tu hermano y perdonarlo? ¿Puedes amar a tu enemigo? Es una manera de examinar nuestro corazón si verdaderamente Cristo vive en mí. Amémonos. Ahora que es posible, ¿no? Humanamente posible, amémonos. Ame al difícil. Valore lo que Dios le ha dado. Pero lo que más usted y yo debemos valorar fue el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Él fue sacrificado y llevó toda la maldición suya, la llevó él. Por eso toda persona, escuche esto bien y quiero que lo guarde en su corazón. Toda persona que acepta a Cristo de corazón y se deja gobernar por él, ya no es maldito. Todo se corta, la maldición se corta. Y todo derecho legal que tenga el diablo sobre esa persona es cancelado. Jesucristo dice en Colosenses 1 que él le quitó el acta que nos era contraria, la quitó al diablo. Es decir, un documento donde nos condenaba por el pecado, porque todos hemos fallado. Ese documento que el diablo tenía en contra mía, Jesucristo se le arrebató y exhibió públicamente a los demonios que nos acusaban y nos condenaban porque somos pecadores. Pero Cristo cargó con mi pecado en la cruz del Calvario. Él fue maldito. Escúchame esto, Jesucristo fue maldito para que yo sea bendito. Jesucristo sufrió para que yo no tenga que sufrir en la eternidad con él. Es decir, no sufrir en la eternidad en el infierno y no vivir con él una vida maravillosa. Él murió para que yo no tenga que morir eternamente, sino para que yo viva con él. Él en la cruz del Calvario cargó todas las enfermedades, ¿sí? Y sobre sus llagas, sobre su cuerpo llevó todas mis enfermedades para que yo sea sano. Gloria a Dios. Sabes que cuando estemos en el cielo, tal vez aquí sintamos dolencias, Dios permite para probar nuestra fe que nos vengan enfermedades, pero ¿sabes algo? Que en el cielo ya no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá gripa, no habrá malestar, no, allá seremos sanos para siempre. Sanos, totalmente sanos, porque Él cargó con toda enfermedad, maldición, toda desgracia, toda tristeza, todo dolor, toda maldición, todo lo que tenga que ver con el diablo y las tinieblas. Él pagó ese precio para que nosotros no suframos, para que no seamos esclavos, para que no vivamos cautivos al reino de las tinieblas, sino libres para Cristo Jesús.